Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy, en este tercer domingo después de Epifanía, nos encontramos en este maravilloso lugar que es la casa de Dios, en donde podremos estar mejor que si no en la casa de Dios. Hoy en este día, el mensaje que el Señor Jesús tiene para nosotros es el mismo mensaje que Él dio en persona cuando caminaba por Galilea, su tierra. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, vuélvanse a Dios. Así que, para que podamos comprender en dónde está el reino de Dios, el reino de Dios está con nosotros aquí en la tierra. En el momento que el Señor Jesús llamó a sus apóstoles, instituyó la iglesia, y el reino de Dios está aquí en la tierra con todos los que obedecemos y seguimos a Cristo Jesús y decidimos ser parte de su pueblo, parte de su vida y ministerio. Amén. Así que el reino de Dios está aquí con nosotros y fue instalado, instituido en el momento que el Señor Jesús vino en persona, Dios mismo, y nos llama a nosotros y nos llama por nuestro nombre. Así como hoy vemos en este día que llamó a Simón y a Andrés, a Juan y a su hermano Santiago, y les dijo: síganme, yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita y nos invitó a vivir en su reino. Y vivir en su reino empieza aquí en la tierra. Aquí mismo empieza cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, en ese momento empezamos a vivir en su reino. Él es el que nos gobierna. Él es nuestro norte. Él es nuestro sur. Él es nuestro oriente. Él es nuestro poniente. Él es el que está con nosotros en todo momento, por difícil que sea, porque es Dios. Amén. Y Él todo lo puede. Amén. Por eso, Él nos invita a vivir en su reino. ¿Es fácil vivir en su reino? No, pero no es difícil. ¿Por qué no es fácil? Porque Él no nos sacó del mundo, nos dejó en el mundo para hacer la diferencia. El que vive en el reino de Cristo se ha sometido a la voluntad de Dios. Su vida ha sido transformada y tiene que marcar la diferencia o denotar la diferencia entre la gente que vive en el mundo sin la presencia de Cristo y nosotros. Pero es una determinación, es un esfuerzo constante de dominar la carne para poder ser y vivir dentro del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Por eso no es fácil, porque el mundo te ofrece siempre lo fácil y el camino de Dios es angosto. Y hay muchos ataques de Satán que te van a querer distraer para que no asistas a la casa de Dios. Pueden cerrar las puertas. Para que no asistan a la casa de Dios. Y eso va a hacer que este frillito te arrulle y te haga quedar en casa. Cuando la mejor casa que nosotros tenemos es la casa de Dios. Aquí terrenalmente, en este lugar histórico,
en el pueblecito de La Loma, Texas. Amén. Dice el himno que nos acaba de acompañar en la adoración: Jesús, tú pusiste mis ojos en mí y me llamaste por mí mismo y mi propio nombre. A cada uno de nosotros Él nos llama. La iglesia no solo son los sacerdotes. La iglesia no solo son los diáconos. La iglesia no solo es los congregantes. La iglesia somos todos. Y todos somos parte de este pueblo de Dios, empezando desde los que sirven en el altar, los acólitos y los ministros eucarísticos, los ordenados, los consagrados, los sacerdotes, junto con los que leen la lectura, los que cantan y alaban en el coro, y todo el pueblo de Dios que somos la asamblea de Cristo Jesús. Amén. Dice en la primera lectura el día de hoy lo que nos debemos confrontar para vivir en el reino de Dios. Y esto lo predijo el profeta Jeremías muchos cientos de años antes que viniera el Señor Jesucristo. Dice el profeta Jeremías en el verso 21: se oyen voces en las lomas desiertas. Así está el mundo. En el mundo hay mucha gente sufriendo porque están atrapados por el mundo, atrapados en el alcohol, atrapados en la drogadicción, atrapados en el engaño, atrapados en sus caminos chuecos que los llevan a la destrucción. Por eso, Dios poderoso Yahvé envió a su Hijo Jesucristo y nos dice en el verso 22: vuélvanse a mí, hijos rebeldes, y yo los curaré de su rebeldía. El Señor Jesucristo nos está llamando que regresemos a Él para que seamos sanados de nuestra rebeldía. Vivir en el reino de Dios es vivir en la justicia de Dios. Alguien que vive en el reino de Dios no puede hacer chanchullos, no sé cómo se dice de otra manera. No puede ser, como dicen en la Ciudad de México, trajalero, una persona chueca que siempre hace el mal, que siempre destruye, que piensa que porque él tiene más saliva come más pinole, que porque él piensa que él es más listo y que puede ganar mejores ganancias, pero está destruyendo su vida. Porque el que vive en el reino de Dios debe de ser una persona honorable, honrada, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Por eso puedes ver en el caso de este siervo de ustedes, a través de muchos años he visto mucha gente que vive en el mundo. Los pobres trabajadores que trabajan en el Labor Day van y trabajan, y después de que ya trabajaron su día de jornada no les pagan y los amenazan que les van a echar la migra, y se van y no les pagan. Solo esa gente que vive bajo Satanás es la que hace daño a los demás. Y ahí me tienes a mí, porque cada consagrado somos la voz de los que no tienen voz, y levantar la voz a pesar de que estén en contra de lo que digamos. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando estaban los niños en los lugares presos, a los niños migrantes que los metían en rejas de perros, y estaban aquí, que los trajeron a Dallas, los rescataron. Ahí fuimos a servir. Y cuando una hija mía que no está aquí me invitó, dice: padre, ¿te atreverías a marchar por los migrantes? Claro que sí, porque el propio Señor Jesucristo fue migrante. Cuando Él estaba amenazado siendo bebé que lo iban a asesinar, sus papás se lo llevaron a Egipto. Y cuando fui, llevé ese texto bíblico en mi mano. En lo extraño que compañeros sacerdotes me atacaron porque no comprenden que vivir en el reino de Dios debemos hacer el bien
comprender a los demás por qué es la razón que han abandonado su tierra. Por eso es parte de la idolatría. El fanatismo, dice en el verso 24, la vergonzosa idolatría nos ha hecho perder. Los fanáticos de la ley son los que dañan porque son idólatras. Los que aman el dinero dañan y perjudican y roban porque son idólatras. Porque no conocen a Cristo Jesús, porque no se vive en el reino de Dios. Y para poder vivir en el reino de Dios, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos. No podemos venir a la casa de Dios, el lugar más sagrado que tenemos, aunque es hecho con manos humanas, pero fue dedicado para Dios. Y en este lugar tan sagrado venir cuando nosotros mismos hacemos daño hacia los demás. Cuando nosotros mismos maltratamos a los demás. Tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Y vivir bajo el Rey Cristo Jesús es seguir su ejemplo. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Por eso dice en el verso 25, humíllense, reconozcan que se han portado mal y que están cubiertos de deshonra. Para poder vivir en el reino de Dios, tenemos que aceptar nuestros errores. Tenemos que reivindicar nuestra vida y recordar lo que dice el Salmo en este día, en el verso 3. En Dios hay perdón, porque Él es grande y bondadoso. Por eso es venerado Dios por su gran misericordia. Dice, con Dios hay abundancia en redención, que es perdón. Y Él redimirá a todo su pueblo, a todo el que quiera buscarlo, Él le perdonará. Por eso, querido hermano, querida hermana, el apóstol Pablo nos dice que no nos hagamos esclavos del mal, que no nos hagamos esclavos de la amargura, que no vivamos el resto de nuestra vida odiando porque alguien te lastimó, que no vivamos el resto de nuestra vida con desprecios hacia los demás, porque así nos podemos ser parte del reino de Dios. Dice en el verso 22, pues que Él, el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, se refiere esclavo al pecado, ahora es un buen hombre libre al servicio del Señor. Permítanme decirles que por muchos años, en los tiempos de la colonia, que había esclavitud, muchos esclavizantes usaban la Biblia para hacer creer al esclavo que tenían que permanecer esclavos. Mal usaban la palabra de Dios. Al contrario, se habla de la esclavitud del pecado. El que viene a Cristo es libre. Y si tenemos que ser esclavos, pero esclavos de Cristo, siervos del Señor. Amén. Por eso, hermano, hermana, viene la pregunta: ¿usted desea seguir a Cristo? ¿Usted desea servirlo? ¿Usted desea obedecerlo? ¿Usted desea seguir su ejemplo del Señor Jesús? En ese ejemplo de amor, de amarnos y respetarnos los unos a los otros y representar a Cristo Jesús en esta vida terrenal viviendo bajo su reino. Póngase de pie y alabe